Hoy quisiera hablar un mensaje bien cristocéntrico. Es más, el título del mensaje se llama La centralidad de Cristo. Pero vamos a orar primero. Vamos a orar para que esta palabra pueda ser de inspiración para su vida, para que sea el Espíritu Santo el que les hable y también el Espíritu Santo pueda encontrar en usted un corazón enseñable, una tierra receptiva para tomar la semilla de la palabra en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias por este tiempo en comunión con mis hermanos, en esta presencialidad que se nos permite en este tiempo para adorarte, para buscar tu rostro juntos, Señor. Señor, pero en este momento pedimos que tu palabra, Señor, puedas ser dada con libertad, que tu palabra que no está presa, dice así las Escrituras, Señor, pueda llegar a cada corazón de cada oyente en esta mañana, Señor. Que sea tu unción, tu gracia transmitiéndola y también tu Espíritu Santo, dando el entendimiento para que esta palabra pueda producir frutos en cada uno de nosotros y luego nosotros ponerla por obra para dar frutos de justicia para ti, Señor. Señor, anhelamos celosamente en esta mañana una palabra que venga desde tu corazón, Señor. Esa palabra que produce vida, esa palabra que confronta, pero que también sabemos que es para nuestro bien, para encaminarnos y para darnos a entender tu propósito en este tiempo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Le pido que me acompañe el libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Le repito, el título es La centralidad de Cristo. Y el contexto de este versículo es Jesús conversando con los judíos. Entre ellos estaban los maestros de la ley, estaban los fariseos, estaban los sacerdotes y estaban las personas que le seguían a él. Y Jesús dice: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús estaba de alguna forma dándole el enfoque necesario para que ellos pudieran entender el mensaje global de las Escrituras. Saben, desde el Génesis al Apocalipsis, todas las Escrituras hablan de Cristo. Desde el Génesis al Apocalipsis se da a conocer el plan de Dios para la tierra. En el Antiguo Testamento, Cristo es tipo, figura y sombra de lo que ha de realizarse más adelante. Y en el Nuevo Testamento, Cristo es la sustancia de una obra ya consumada. El Señor nos ha dado las Escrituras y el entendimiento de las Escrituras, porque toda Escritura nos conduce al Hijo, nos conduce a Cristo, en quien, dice el Padre, Él decidió reunir todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. Por eso el título de este mensaje es La centralidad de Cristo por sobre todas las cosas. Y quisiera, antes de ir a la parte importante de la prédica, hacer un pequeño resumen de los diferentes etapas o estadios de este Cristo que predicamos. El primer estadio de Cristo es ese Cristo anunciado, ese Cristo profetizado, el anuncio del Mesías aquí en la tierra. Yo encontré 33 profecías mesiánicas. 33 profecías, estoy seguro que a lo mejor hay más, no tuve tiempo de estudiarlo, pero es un lindo tema que usted puede indagar. Las profecías que anuncian la venida del Mesías y el cumplimiento de estas profecías en el Nuevo Testamento. ¿Saben qué? Esas profecías, entre otras cosas, mencionaban que el Cristo anunciado, el Cristo profetizado, sería descendiente de Abraham, nacería en Belén, nacería de una virgen,
descendiente de un linaje de un rey, sería el Cordero de Dios, habría un precursor que lo anunciaría y el espíritu de Elías estaría dentro de él, que cuando él estuviera aquí en la tierra Dios lo declararía que es su hijo. Este Cristo anunciado visitaría Galilea y traería luz a los pueblos, no sería reconocido como profeta en su pueblo. Este Cristo anunciado traería sanidad a los ciegos y a los sordos. No creerían en él, sería rechazado por su pueblo, sería traicionado, ninguno de sus huesos serían quebrados. Cada uno de los detalles que se cumplen en la vida, en el ministerio, en la muerte y crucifixión de Jesús, fue anunciado previamente por el Señor a través de sus profetas. Esto encierra el Cristo anunciado, el Cristo profetizado. Otra estadio, otra etapa del Señor es el Cristo encarnado en Jesús. Es Dios que dejó su divinidad para, a través de su encarnación, ser Jesús aquí en la tierra. Les hablo del Cristo que describen los 4 evangelios. La descripción que está hecha desde su concepción, su nacimiento, el bautismo, su niñez. Es Jesús que caminó por toda la tierra ahí en Oriente anunciando el reino de los cielos. El Jesús que hizo milagros, que sanó a los enfermos. El Jesús que a través de sus enseñanzas le volaba la cabeza a todos los que estaban ahí escuchando y reunidos. Él vino a manifestar el Padre aquí en la tierra, a dar a conocer al Padre aquí en la tierra. Este Jesús que también fue crucificado, muerto, sepultado y ascendió y resucitó luego. El otro estadio de este Cristo es el que le estoy mencionando, el Cristo resucitado, ascendido, glorificado y entronizado. Y aquí está la base de nuestra fe, la resurrección de Jesús. Pablo lo deja bien claro: si Cristo no hubiera resucitado, en vano en nuestra fe, en vano sería nuestra prédica. Pero este Cristo resucitado, ascendido y glorificado es una realidad en el mundo espiritual y en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Jesús era el unigénito Hijo de Dios, pero luego que Cristo es resucitado, Cristo es el primogénito de muchos. ¿Qué quiere decir? Que antes solamente había un solo Hijo de Dios, pero a partir de la resurrección de Cristo, usted y yo, Él nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, y Cristo es el primogénito de entre muchos. La actualidad de este Cristo, ascendido a los cielos, sentado a la derecha de Dios Padre, pero también impartido en su iglesia. Y el último estadio es el Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, que en nuestra temporalidad todavía no ha ocurrido. Es la venida del Señor, del regreso triunfal de Cristo como Rey y Señor de todos, sus enemigos puestos a sus pies, Él reinando en el milenio, las bodas del Cordero, el juicio del gran trono blanco y reinando por la eternidad. Son más o menos un resumen básico, muy básico, de los diferentes estadios de Cristo en la eternidad. Pero quisiera desarrollar en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, el estadio actual de Cristo. Cristo en nosotros. El Cristo impartido en su iglesia, el sumo sacerdote, el que habita en nuestro interior, el que habita como esa vida zoe de Dios en nosotros. Y vamos a comenzar, y voy a relatar muchas experiencias personales del apóstol Pablo, porque creo que él más que nada lo vivió, lo predicó, lo enseñó y lo dejó establecido en las cartas paulinas, este estadio de Cristo impartido dentro nuestro. Acompáñeme a Romanos 16, verso 25. Romanos 16, 25, aquí el apóstol Pablo está hablando de Dios Padre, dice: y al que puede confirmarnos según mi evangelio
y la predicación de Jesucristo, según la revelación de un misterio, dice, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Aquí el apóstol Pablo hace mención de un misterio mantenido oculto por muchos tiempos, por tiempos eternos, pero que Dios se lo ha dado a conocer a su iglesia. Acompáñenme ahora a Colosenses, capítulo 1, verso 24 al 27. Dice el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí comienza a develarse el misterio que habla Pablo, las aflicciones de Cristo por su cuerpo, por la iglesia del Señor. Verso 25, de lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anunciase cumplidamente la palabra de Dios. Verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Verso 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Este es el misterio que estuvo oculto por los siglos y Dios, en su gracia, en su bondad, se lo da a conocer a la iglesia. ¿Cuál es ese misterio? Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Se anima a repetirlo conmigo? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Saben qué? El apóstol Pablo constantemente nos indica la necesidad de conocer la persona de Cristo. Es más, sus oraciones reflejan esta necesidad, conocer a Cristo. Él constantemente oraba al Padre que nos sea dado espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento de la persona de Cristo. ¿Por qué insistía tanto Pablo en esta oración? Porque esta revelación es algo que no te la puede dar ningún predicador, ningún pastor. Solamente te la puede dar el Padre, la revelación del Hijo en tu interior. El apóstol Pablo constantemente su oración era esta necesidad: Padre, dale esta revelación a la iglesia de Éfeso, dásela a la iglesia de Colosenses. Y hoy yo podría decir: Señor, darla a la iglesia del renuevo, dala a todo aquel que tenga hambre y sed de ti, porque necesitamos esta revelación de Cristo en nosotros. Y cuando hablamos de este conocimiento, de esta necesidad de conocer a Jesús, no solamente hablo de un conocimiento intelectual, de un conocimiento histórico, sino hablo de un conocimiento vivencial. Lo que teológicamente se dice un conocimiento gnosco, o sea, una experiencia de vida con Cristo, un momento con Él, un tiempo en su presencia donde somos renovados, un tiempo en Él donde Él nos ilumina, donde nos da un entendimiento que es lo que se produce dentro nuestro, dentro de nosotros, es un cambio de mente. De pronto lees un versículo que ya lo leíste durante 30 años, pero de pronto el Señor te da una revelación, una añadidura, una profundidad mayor de ese versículo. Y la mayor gracia es que es lo que vos estás necesitando en ese momento. Es lo que vos necesitas entender para ser direccionado. Estas vivencias con Cristo forman en nosotros convicciones profundas. Entonces nadie después te puede venir a cambiar la bocha, porque eso ya está en tu interior. Ya ha sido formado Cristo en vos. Esas experiencias que vos viviste con Dios, nadie te las puede desmentir. Te pueden dar 10.000 azotes, 10.000 palos en la cabeza, pero para vos van a seguir siendo una verdad porque los viviste directamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y formó una convicción tan fuerte en vos
en la cual vos te posicionás en esa verdad. Hay una frase que escuché una vez y me llamó la atención, y esta frase dice esto: nadie permanece en una posición durante mucho tiempo si no es que antes hay una convicción interna que lo ayude a mantenerse en esa posición. Te lo voy a repetir. Nadie permanece fielmente en una posición por mucho tiempo si no hay una convicción interna que lo mantenga en esa posición. Lo podríamos traducir en lo natural. Por ejemplo, aquellos que hemos empezado 5.000 dietas, para permanecer en esa dieta tiene que haber una convicción interna. Si no, la vamos a hacer por un tiempo y cuando vemos un postre se nos acabó la convicción. Y al menos que te asuste el médico, como nos ha asustado varios hace poco. Pero en lo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Usted y yo necesitamos estar posicionados en Cristo. Y si no tenemos esas convicciones internas formadas, vamos a ser fácilmente derribados. Por eso te dije hace un rato que esta revelación de Cristo en nosotros te la tiene que dar el Padre. Yo no puedo dártela de este púlpito. Yo lo he vivido, lo he experimentado y vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo vivió y a él le cambió la vida. Por eso insisto en esta necesidad de la revelación de la vida que portamos cada uno de nosotros. Solo el conocimiento de la persona de Cristo nos llevará luego a esa plenitud espiritual que todos necesitamos, a esa plenitud. ¿Por qué? Porque el Padre ya lo determinó. Cristo, el todo en todos. Amén. Efesios 3:14. Miren las oraciones de Pablo. Efesios 3:14 al 17. Dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué esta oración del Pablo? Se devela en el verso 26. Para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. De nuevo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Lo que le decía hace un rato, la oración constante del apóstol Pablo: se nos revele el Hijo en nuestro interior, para que por la fe Él habite en vuestros corazones. Sigamos, Gálatas 2:20. ¿Qué significa esto de un alma crucificada y que el Espíritu gobierne? Gálatas 2:20, versículo tan conocido, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está relatando acá Pablo? Está relatando su vida. Está relatando su posición espiritual. Está relatando una experiencia personal con el Hijo de Dios. Lo que él está diciendo, para que nosotros podamos entenderlo, que Pablo dice: a mi vida ya no la gobierno yo, a mi vida la gobierna Cristo. Ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Ustedes lo que ven acá delante mío, dice Pablo, es la expresión del gobierno de Cristo. Yo ya morí, yo estoy crucificado. Ahora es Él el que gobierna. Ahora, para que esto suceda en usted y en mí, tenemos que hacer lo que dice Pablo: ir a la cruz, crucificarnos, morirnos. Morir a nuestros deseos, morir al gobierno, morir a nuestra voluntad. ¿Para qué? Para que se exprese su voluntad, sus pensamientos y su mente en nosotros. ¿Cómo se manifiesta este fruto de estar crucificado? Se manifiesta en el gobierno del Espíritu por sobre el alma. En el alma tenemos la voluntad, tenemos los deseos,
o los pensamientos, y tenemos las emociones. Ahora, cuando yo estoy crucificado, mi voluntad es la voluntad del Padre. Mis emociones es su gozo. Mis pensamientos son a partir de la mente de Cristo. De esta forma nos expresamos cuando Cristo es el que gobierna dentro nuestro. Mi mente es su mente, mis deseos son sus deseos y mi voluntad es su voluntad. Esas tres expresiones que están en el alma, pero que también se manifiestan en el espíritu cuando el espíritu tiene el gobierno del alma. ¿Por qué? Porque cuando este gobierno del espíritu sobre el alma no está, no es visible, el alma se expresa por sí sola. Entonces, ¿qué dice el alma? El alma dice, yo vivo por mis deseos, vivo por mis pensamientos y vivo por mi voluntad. Y esto sucede mucho dentro de las congregaciones. Y esto tan solo manifiesta una vida religiosa, una vida externa de creencias, pero no una vida interna de convicciones en lo que tenemos que vivir. Entonces, esta vida expresada por mi alma y no por el espíritu que Dios me dio, dista bastante, está muy lejos de la vida espiritual que Dios depositó en nosotros. Hermanos, insisto en esto, en la necesidad de la revelación de la vida de Cristo en mí. Esa es la esencia del nuevo pacto, es la esencia del pacto donde vivimos. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Por ejemplo, en el antiguo pacto, David, uno de los mejores adoradores que expresa la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios, él expresa en los salmos que él le hablaba a su alma y le decía, alma mía, adora a Dios. Y estaba bien, porque estaba dentro del pacto que él estaba viviendo. Pero de pronto vino Jesucristo y Jesús dice, ahora no adoraremos de esa forma, ahora adoraremos con espíritu y en verdad. Hay una migración desde el alma al espíritu en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el primer Adán, dice la Biblia, era un alma vivificante, pero el segundo Adán es un Cristo vivificante. Hay un cambio desde el alma hacia el espíritu, porque el alma canta según las cosas que le toca vivir. El alma está contento y te canta todas canciones de gloria. El alma está triste y te expresa justamente esa tristeza en canciones. Pero el espíritu, hermanos, la adoración en espíritu y en verdad, que es la que tratamos todos los domingos de llevar adelante acá, no se nutre del alma, no se nutre de la circunstancia que estamos viviendo. El espíritu se nutre de Cristo, se nutre de la vida de Cristo, obra por la fe de Cristo y declara la palabra cantada por Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la palabra de Cristo son espíritu y son vida. Entonces esa canción, esa adoración o la expresión a lo mejor de una oración nuestra en el espíritu impacta en el mundo espiritual, cambia cosas en el mundo espiritual, pero cuando lo hacemos desde el alma llega hasta ahí nomás y no provocamos nada. Hermanos, la tarea del Espíritu Santo es activar en nosotros lo que la naturaleza de Dios ya depositó en cada uno de nosotros y de así poder manifestar al Hijo que está en nosotros. Necesitamos la revelación de esta vida en nuestro espíritu, no en el alma, vuelvo a repetir esto, no en las emociones, sino en el espíritu que Dios nos ha otorgado. Por eso el requerimiento en el nuevo pacto es: vivan en el espíritu, anden en el espíritu, oren en el espíritu. Todo es en el espíritu que Dios nos ha dado para conectarnos con Él y no en las emociones. Vamos a algunos versículos más para destacar esta verdad presente que les estoy transmitiendo en esta mañana. Romanos 8, verso 9 y 10. Dice el apóstol Pablo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿el qué? El Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros,
Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no lo tiene, a ese Espíritu, entonces simplemente no es de él. Verso 10. Pero si Cristo, ¿qué dice? Está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive por causa de la justicia. Hermanos, se nos ha dado una vida en nuestro interior y debemos vivir conscientes de esa vida que portamos. Vamos a ver ahora algunas experiencias personales del apóstol Pablo con esta vida interna, de cómo le cambió la vida, de por qué él dejó algunas cosas y tomó otras prioridades en su vida. Gálatas 1:15. Recién les dije la necesidad de que el Padre nos revele al Hijo. Y aquí lo expresa el apóstol Pablo. Gálatas 1:15. Dice, pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Qué le agradó a Dios? Verso 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Dice que cuando esta revelación le llegó a él, él no consultó con carne ni sangre porque estaba convencido de que esta revelación venía del Espíritu. Pero dice, por cuánto le agradó a Dios. Por eso te dije que esta revelación no te la puedo ya dar yo, no te la puede dar un discipulador. Esta revelación solamente te la puede dar Dios. Dice, por cuánto a Dios le agradó revelar su Hijo en mí. ¿Para qué? Para que cumpliera un propósito que es el de predicar a los gentiles. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que portamos esta vida interiormente y de que la estamos manifestando? Una de las evidencias que no manifestamos la vida es cuando hay una disociación en nuestra vida entre lo que hablamos o decimos y lo que vivimos, lo que expresamos. Esa incoherencia que nos predicó Leo hace unos domingos atrás entre predicar una cosa y vivir a otra. ¿Y dónde se manifiesta esa vida que portamos? ¿Dónde se tiene que manifestar mayormente? Allá afuera, fuera del templo. Acá adentro tenemos toda una cara de angelitos. Acá todos somos bonitos, buenos. Pero ¿dónde se tiene que expresar la vida del Hijo mayormente? Yo le diría en todo lugar, pero mayormente, porque para eso hemos sido puestos aquí en la tierra, es allá afuera. Con los vecinos, con los amigos, en los partidos de fútbol. ¿Vieron que dije fútbol? Cuando se te cruza un auto, cuando te encierra, cuando a alguno se te prende la bocina y te deja los oídos ahí. Claro, cuando la esposa te provoca ira, entonces ¿vos qué haces? No, vos salís a contar poste, como dice el pastor David. Manifestar a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la expresión de la naturaleza del Hijo en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, ya no vivimos en la carne para expresar las obras de la carne. No, vivimos en el Espíritu. Entonces expresemos, manifestemos la obra del Espíritu. El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, misericordia. Esa es la evidencia de manifestar la vida que portamos. No hay ninguna duda que la vida la portamos porque la palabra dice que ya ha sido impartida por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nuestra tarea es morir a toda carnalidad para que se exprese la vida del Hijo. Hermanos, cuando la carne nos gobierna, entonces se manifiesta la carne. Pero cuando el gobierno lo tiene la vida que portamos, se manifestará la vida de Cristo. Insisto en esto, hermanos. Necesitamos la revelación de la vida del Hijo en nuestro interior. Filipenses 3:7, otra experiencia del apóstol Pablo. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, eran de importancia. Dice, las he estimado por pérdida, por amor a Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento del Hijo de Dios, del Cristo Jesús, perdón. Mi Señor, por conocer a quién es mi Señor, dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo quiero que usted entienda, o que yo poder llevarlo a usted, ¿por qué un hombre puede expresar esto? ¿Por qué un hombre puede decir, antes tenía muchas cosas que eran importantes para mí, pero de pronto hoy no son tan importantes? De pronto hoy han pasado a ocupar otro lugar en mi vida. ¿Por qué un hombre como Pablo, que no era ningún tonto, que no era ningún ignorante, puede decir, hay algo en mi vida que trascendió, hay algo que pasó que me hizo cambiar mi forma de pensar, y ese cambio en mi mente también determinó mi forma de vivir? Y él lo dice ahí, se encontró con Cristo, se encontró con el Señor. Hermanos, el regalo más glorioso que Dios nos ha dado es su Hijo en nuestro interior. A veces unas personas buscan prédicas motivacionales, buscan buena noticia. Esta es la buena noticia: Cristo resucitado y está impartido en nosotros. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda la revelación de esta gloriosa vida. Es el mejor mensaje que podemos recibir. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de la gente que nos rodea. Cristo en nosotros, la esperanza de la gente con cual trabajamos. Porque cuando nosotros expresemos al Hijo, ellos lo van a conocer a Dios. Cuando nosotros expresemos al Hijo, la gente se va a dar cuenta que hay otra forma de vivir, que hay otra forma de caminar. Hermanos, podemos tener un conocimiento de Cristo afuera de nosotros. Pero escuche lo que le digo. La revelación es aquella experiencia por la cual el Padre nos añade una mayor luz. Esa luz necesaria para entender y así afirmar la vida del Hijo en nuestro interior. Te lo voy a repetir. La revelación es aquella que el Padre nos da una mayor luz. ¿Para qué? Para entender. Y cuando entiendo, se forma una convicción en mí de la vida del Hijo en mi interior. Entonces, cuando eso sucede en vos, vos podés decir claramente, yo sé que Cristo mora en mi interior. Porque te lo reveló el Padre, porque fue un acontecimiento espiritual, porque fue algo sobrenatural adentro tuyo. Vuelvo a insistir en esto, en la necesidad que se nos revele la vida del Hijo en nosotros, porque va a ser la única forma en que nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón va a entender que tenemos que dejarle el gobierno a Él definitivamente. Mientras sigamos nosotros luchando por el poder, vamos a vivir como estamos hasta ahora. Pero cuando entendemos que solamente Él tiene planes de bien para nosotros, que Él ha determinado una voluntad buena y agradable para cada uno de nosotros, es donde nuestra mente es transformada y le dejamos el gobierno en sus manos. Invito a los músicos que pasen, así me acompañan. El título del mensaje es La centralidad de Cristo en todas las cosas. Y yo meditaba en estos días y recordaba cómo lo que dice la palabra, cómo Dios nos ha dado a conocer sus planes, su propósito para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Y ese plan tiene un fin, ese plan tiene una meta, es el de reunir a Cristo en todo, es de reconciliar en Cristo todas las cosas. Por eso entiendo de que la centralidad de Cristo se debe vivir en un todo. Cuando yo me paro frente a mi vida, y yo quiero que usted pueda verse en esto, si usted se para frente a su vida, y Cristo es una opción de su vida, usted está en un mal camino y yo estoy en un mal camino. Porque Cristo no puede ser una opción para nosotros, Cristo tiene que ser el todo.
Yo tampoco me puedo parar frente a la vida y decir Cristo es una prioridad para mí. Cristo es lo primero, Cristo es lo segundo. No, no es suficiente. Cristo tiene que ser todo, tiene que ser lo primero, tiene que ser lo último, tiene que ser lo del medio, tiene que ser todo. A eso hablamos en la centralidad de Cristo. Porque te vuelvo a repetir, Dios, Padre, ya lo determinó. Reunir todo en Cristo para que Él sea el todo en todos. Amén. Cuando Cristo sea todo en nuestra vida, nos va a ser más fácil expresar esa vida para todo esto. Por eso es que esto de Cristo en nosotros no es una cuestión de teología, no es una cuestión de versículos bíblicos, tampoco es un asunto místico, sino que es la vida del Hijo en nosotros, la vida del Hijo expresándonos y llevándonos a la realidad de vida que Dios ya determinó para nosotros.